De uno en uno vamos llegando, o como indica James Clear en su famoso libro Atomic Habits o Hábitos Atómicos, si nos permitimos mejorar un 1% cada día, al final del año vamos a ver una transformación significativa y uno llegaría a pensar que ese 1% no es tan importante, no es tan relevante o no va a tener tanto impacto. Pero precisamente de esto va el episodio de hoy, de entender cómo ese incremento de constantemente estar dando un poco más, ser un poco mejor, de manera intencional, con pasos específicos a dar cada día, nos va a permitir esa evolución, ese crecimiento y esos cambios que tanto buscamos. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. En otro episodio en donde nos vamos a estar adentrando en hábitos, en pasos concretos y en seguir mejorando cada vez más. Como ya hemos hablado en episodios recientes, específicamente cuando nos estamos centrando en nuestro negocio, en el valor y respeto que le damos, hay otro elemento importante que es qué tanto estamos mejorando en el tiempo, qué tanto estamos incrementando el volumen de lo que estamos produciendo, qué tanto más estamos generando en términos financieros, pero llevándolo incluso a niveles un poco más nivel base, qué tanto de nosotros estamos dando de más cada día. Y esta idea nace a raíz de mucho de lo que hemos estado hablando en episodios recientes, que si este es el primer episodio que estás viendo en un tiempo o eres nuevo por acá, bienvenido. En este espacio hablamos de emprendimiento, de negocios, de mindset, de salud mental, entre otros temas. Y justamente en los últimos episodios nos hemos estado centrando en esta idea de cómo podemos seguir evolucionando y mejorando como dueños de negocio, teniendo un mayor impacto junto con lo que producimos para con nuestros clientes. Y esta idea del 5%, curiosamente llega a mí a través de todo este trabajo que he estado haciendo y específicamente por una herramienta que ya les he mencionado antes, pero de nuevo, si esta es la primera vez que se topan con Esperando la Señal Podcast, les voy a dar el brief story para que también ustedes puedan utilizar esta herramienta hoy mismo y se les voy a dejar en la descripción del episodio. Mucho del trabajo que vengo haciendo desde hace un mes y a través del cual recibí un reporte personalizado que me ha ayudado bastante a ver ciertas realidades a nivel personal, pero también a nivel de negocio, es una inteligencia artificial llamada AI Coach. Esto viene a través de NextJump, que como les he comentado anteriormente, es una compañía, una organización que tiene sede acá en New York, específicamente en Manhattan, en donde su objetivo con esta rama del negocio es crear un Blue Zone acá en New York con 1,000 individuos especiales que tengan algo que traer a la mesa, que estén buscando su desarrollo y crecimiento y sobre todo expandir sus habilidades de líderes. Esta compañía se centra mucho en el desarrollo de liderazgo a través de herramientas, a través de estudios, a través incluso de testeos que han estado haciendo e implementando en ellos mismos por más de 2 décadas. Y es gracias a yo haber asistido a muchos de sus recientes eventos y específicamente a unos de sus Leadership in Practice, que es una serie de trainings gratuitos a los que puedes acceder hoy mismo. Tienen toda una base de datos con, a este punto, casi 300 sesiones. Y una de las últimas sesiones a la que tuve la oportunidad de asistir presencialmente tenía que ver un poco con el mindset, tenía que ver un poco con cuáles son esos miedos comunes, esos obstáculos que se repiten. Y una de las herramientas que se nos ofreció en ese momento es justamente este AI Coach. A diferencia del famoso ChatGPT o muchos
otros AIs que existen actualmente y que suelen conseguirse a través de un app o una plataforma, este se desarrolla a través de un email. Básicamente es una dirección de correo que, como les digo, les voy a dejar en la descripción de este episodio. Y así como ustedes enviarían un email a cualquier otra persona, o así como le darían un prompt a su AI de confianza, a su AI favorito, harían exactamente lo mismo con este email. Le escriben el prompt con todos los detalles posibles, se lo envían y en menos de un minuto van a obtener una respuesta detallada. Vale acotar que hasta ahora, la manera como yo lo he utilizado y realmente el uso que siento que se le da específicamente a este AI tiene que ver con desarrollo de habilidades de liderazgo, pero también, y esta es una de las cosas que honestamente me voló la cabeza y voy a seguir trabajando con esta aplicación, con este programa o con este email, tiene que ver con patrones que este AI empieza a identificar a raíz de los prompts que envías. Analiza tu lenguaje, cuáles son los términos que utilizas, la manera en la que piensas, la manera en la que operas. Y una de las funciones y uno de los beta programs de los que logré ser parte y voy a continuar siéndolo hasta que ya les seguiré contando, tiene que ver con este programa de un mes. Por eso les digo que recientemente, de hecho ayer, recibí el reporte de lo que fue ese primer mes de trabajo, en donde el AI te envía a través de emails prompts a inicio y a final de la semana, en donde vas a poder ir desarrollando cómo te estás sintiendo, cómo estás pensando. Me gusta que le da mucha mayor profundidad y no es otro AI que simplemente te está reafirmando lo que tú le dices y listo. Aquí me está brindando una mejor visión de cuáles son esos patrones que por un lado me permiten operar de maneras muy eficientes y efectivas, pero por otro lado también cuáles son aquellos patrones que se repiten que no me están permitiendo avanzar, que no me están permitiendo ser mejor y que de hecho me están obstaculizando el camino. Y en base a todo esto y en base a la información que yo recibí y todo el plan y la estrategia que he venido armando junto con la ayuda de esta inteligencia artificial, es que nace en mí esta idea de cómo podemos ser mejores cada día. Curiosamente, y como les mencioné al principio del episodio, hay una regla muy similar. En lugar del 5% va por el 1%, y es este principio que desarrolla James Clear en su libro Hábitos Atómicos o Atomic Habits, un libro que estoy seguro que muchos de ustedes han llegado a escuchar, incluso ya pueden haber leído. Y curiosamente, una de mis mejores amigas, Ori, me regaló ese libro hace un par de semanas en su reciente visita a New York. Es de esos libros que me salía hasta en la sopa y todo el mundo me lo mencionaba. Incluso llegué a pensar que ya lo tenía, pero recientemente, cuando estuve acomodando lo que es, si ven allí, nuestra mini biblioteca, que amo y adoro tener un espacio en donde tenga toda esta colección y toda esta gama de diferentes obras literarias de diferentes géneros, uno de los que más me interesa y a los que tiendo a volver cada tanto es desarrollo personal, y pensaba que ya este libro era parte de mi colección. No fue así, pero llegó a mis manos recientemente y todavía no me había adentrado en el principio de, pero cuando yo estaba armando la idea de lo que quería hablar el día de hoy y me dije, ok, ¿cómo podemos incrementar y mejorar un 5% todos los días? A mí me gusta muchas veces el hacer un poquito de research y también basarme en qué evidencia, qué estudios, qué especialistas, qué científicos, qué herramientas como libros o documentales existen que sustenten estos puntos. Que no quede solamente en una opinión o algo que yo escuché y que me suena lindo, sino aquí está la data que sustenta por qué esto funciona, por qué esto es eficiente y por qué te lo estoy recomendando. Y justamente cuando hago el search, me aparece que el principio o la base de lo que es este libro Hábitos Atómicos de James Clear va justamente de ser mejores un 1% cada día, y al final, en un año, si todos los días aplicamos esta regla de ser un 1% mejores, vamos a ver cambios significativos y positivos. Sin embargo, debo reconocer que otra de las razones por las que este tema empezó a cobrar relevancia en mi vida y dije, le quiero dedicar un espacio en el podcast y quiero desarrollar más estas ideas, tiene que ver con
parte de este trabajo y toda esta información que me estaba dando el AI, pero también la forma en que yo empecé a aplicarlo y cómo empezó a cambiar mi manera de ver las cosas, mi manera de pensar en cuanto a mi negocio y mi manera de querer potenciar y mejorar, optimizar las operaciones que ya estamos realizando. Como ya les he comentado también recientemente, en el último par de meses ha estado existiendo este shift y este cambio de llevar un 9 a 5, llevar un trabajo más convencional, más tradicional, más trabajar para una compañía, a la par de ir desarrollando y continuar elevando mi negocio a dedicarme ahora de lleno a lo que son mis servicios, a lo que son mis ofertas y todo aquello que ahora tengo el tiempo, la energía y los recursos para seguir co-creando, para seguir ofreciendo, para seguir desarrollando para mi comunidad y mi clientela ideal. Y cuando me pongo a pensar en lo que es el negocio ahora ya al 100%, una de las preguntas, y esto también le dediqué un episodio de podcast hace un año que les recomiendo, fue parte de una serie de episodios que llevamos a cabo a principio del 2024, en donde cada día yo les dejaba una herramienta o pasos a seguir para tener tu año más abundante, más próspero, más óptimo. Y si recuerdo bien, la última herramienta, el último episodio iba de tu auditoría personal. Esto es un principio que yo empecé a escuchar y aplicar par de años antes en uno de los retiros ante Basing, en donde se hablaba un poco de esta idea de cómo creo, cómo elaboro, cómo organizo la estructura por trimestres. Básicamente Q1, Q2, Q3, Q4 o los 4 trimestres que tiene el año. Y parte de ello, antes de siquiera empezar con una planificación de voy a hacer esto y voy a cambiar aquello, etcétera, era el reconocer las cosas que habían funcionado y todo lo que habíamos hecho, cosa que en ese momento nos dimos cuenta que más bien nos enfocábamos más al principio en lo que no hice, lo que no logré, más desde el lado de crítica. Aquí nos estamos enfocando en primero reconoce todos los pasos que sí diste y todo lo que sí te funcionó, todo lo que lograste, todo en donde accionaste, para después llevar a cabo la parte de el análisis de cuáles son las cosas que están funcionando, cuáles son las cosas que quiero seguir repitiendo y replicando, cuáles son las cosas que quizás no están dando los resultados que yo busco y cómo puedo modificarlo. Y todo ello viene de hacer una auditoría honesta, bien orgánica, bien real, bien sincera, porque es muy fácil decir como, bueno, esto no está funcionando, pero no le voy a prestar atención y voy a seguir enfocada en lo que sí. Es el entender cuáles son las fugas que tiene nuestro negocio en este momento. Es el entender en dónde estamos consumiendo más tiempo y energía, recursos incluso, o cuáles son aquellos recursos que me faltan, dónde son áreas en donde puedo estar delegando, cuáles son cambios que puedo estar haciendo, cuáles son cosas que ya definitivamente no funcionan y no es porque lo intenté una vez y ya, sino que cuando hago estas auditorías constantemente, a lo mejor vengo aplicando cierta manera de operar, de hacer las cosas, cierto tipo de contenido, cierto tipo de el elemento que estemos implementando repetidas veces y mes tras mes tras mes nos damos cuenta de que no nos está dando resultados. Entonces es parte también el hacerle clock out al ego, el bajarle el volumen y entender dónde no estamos viendo resultados, dónde no estamos siendo óptimos, dónde podemos hacer mejoras y eso empieza desde el reconocimiento. Y parte de ello fue lo que yo realicé en este primer mes de, soltamos el, entre comillas, la seguridad, la zona de confort, lo que me sostenía. Ahora vamos de lleno a incertidumbre, parte quizás todavía no hay una estructura al 100% como la he tenido en trabajos más convencionales, pero eso no significa que esto no funcione. Ya yo venía implementando ciertas bases y cimientos y tenía suficiente data que me demostraba de que esto que estoy ofreciendo tiene valor, las personas lo aprecian, lo buscan, están dispuestas a invertir en ello, me dan buen feedback. Era el yo empezar a entender, ¿dónde pudiera estar haciendo mejoras? ¿Dónde pudiera seguir escalando el negocio y no solamente quedarme con esta oferta y ya? Y ahí, en todo este trabajo y en todo este análisis y auditoría, es donde empiezo a pensar en ¿cómo puedo hacer las cosas de mejor manera? Y esto, honestamente, empezó con observaciones de cosas pequeñas, sutiles, que quizás desde una perspectiva externa
no se note tanto, pase desapercibido, pero cuando tenemos un enfoque de mi trabajo es valioso, mis servicios son valiosos, lo que yo estoy brindando a mi comunidad es valioso, incluso aquellas cosas de las cuales no estoy monetizando directamente, por ejemplo, un post informativo, igual tiene su valor, igual tiene su propósito, igual tiene una función para mi negocio, pero es el entender que independientemente si son las piezas que están directamente generando ingresos versus las que no, todas tienen un valor, todas tienen un propósito y todas merecen ser respetadas y todas merecen ser accionadas con la misma intención, con el mismo cariño, con el mismo enfoque y no que algunas sean las hice por hacer. Y cuando empiezo a hacer este análisis y empiezo a detallar de que, de repente hay videos que no es que estén malos porque yo a conciencia no voy a estar compartiendo un contenido con el que no conecto o que me da cringe o que siento de que, mira, esta no soy yo y yo no sé de qué estoy hablando acá, pero sí me di cuenta que de repente habían contenidos en donde podía ser un poco más prolijo, podía ser un poco más limpio, la edición podía ser un poco mejor. Eso después también me llevó a ver si mayormente yo voy ahora a estar trabajando desde casa, si bien incluso en la pandemia nunca llegué a ser el tipo de persona de me levanto 5 minutos antes de la hora de trabajo y estoy en pijama todo el día, no me arreglo. A mí me gusta el arreglarme, a mí me gusta el producirme si se quiere y yo siento que eso viene mucho también de nuestra cultura hispana, en especial venezolanas. Somos conocidas por ser como muy coquetas, siempre arregladas, siempre esto. Es algo que literalmente desde la cuna eso viene instaurado en nuestro CPU y en nuestro sistema interno. A veces quizás llegas a resultar un poquito superficial, pero a la larga, o viéndolo desde un aspecto de negocio, viéndolo desde un aspecto de cómo yo me quiero presentar al mundo y cómo yo quiero que mi persona sea percibida, lo siento como algo bastante útil. De nuevo, esto no significa que yo todos los días me produzco con un vestido de gala y unos tacones, pero es el hecho de a mí me gusta el tema de la moda, a mí me gusta el arreglarme, a mí me gusta el hacerme mi skincare, el maquillaje, el tener un outfit y si esto es algo que intencionalmente siempre hice a la hora de ir a una oficina, a la hora de ir a un meeting, a la hora de cualquier cosa fuera de casa, ¿por qué no lo haría estando dentro de estos espacios? Yo he estado trabajando por tiempo para que esta sea mi realidad y esto era lo que yo quería, poder trabajar lo más fully remote posible y ahora que sucede no significa que le bajamos a la intensidad o nos pusimos cómodos o ya no es tan importante, todo lo contrario, es cómo puedo seguir elevando. E incluso en esos aspectos fue el yo darme cuenta de aquí pudiera estar un poquito más arreglada, aquí pudiera estar un poquito más prolija, aquí de repente hay días que, si es un meeting que no es con un cliente pago, sino que a lo mejor es con alguna amiga, que igual estemos hablando cosas de alguna colaboración o algún evento o algo que vamos a hacer, porque voy a parecer desprolija, igual sigue siendo algo importante para mí. Entonces fue a través de, como les digo, todo este análisis de los diferentes elementos y aspectos a nivel personal y profesional que empieza a surgir esta idea de cómo puedo yo intencionalmente, coherentemente y de formas que me motiven y de formas que se vuelvan un hábito ir mejorando cada día en estos diferentes aspectos. Incluso parte de esta mejora va en un lado netamente personal, pero si bien en el episodio anterior llegamos a hablar de una separación y una fina línea entre mi yo como CEO y dueña de negocio y mi yo como persona fuera de redes y fuera de estos espacios, la realidad es que sigue siendo la misma persona que alimenta ambos mundos. Y la manera como yo me trate, como yo me cuide, como yo me vea, así sea fuera de cámaras y así sea en mi día a día, también alimenta la manera en cómo yo soy como dueña de negocio. A esto me refiero con mis hábitos, que también era muy fácil al ya no tener esta estructura externa que sí o sí tengo que cumplir estos horarios. El caer en, me levanto cuando sea, me acuesto cuando sea, voy al gimnasio si me provoca. Para mí, una de las cosas que yo tenía muy en claro desde el día 1, que se da este cambio a
vamos a meternos de lleno a nuestro negocio fue, yo quiero seguir manteniendo mis rutinas, yo quiero seguir manteniendo mis hábitos. Quizás hay personas que no les haga sentido, quizás habrán días en que yo me cuestione por qué lo estoy haciendo, pero la realidad es que me funciona y me sostiene y me sustenta y es lo que me permite llevar a cabo un día a día con intención, con principios, con valores, con propósito y que yo al final del día siento que di lo mejor de mí, independientemente de cómo se ve ese día, así haya tenido 1000 reuniones y llamadas y trabajo intenso, como si de repente fue un día en el que yo dije me voy a dedicar al hogar o me voy a dedicar al descanso, es como yo lo hice de la manera más óptima, con mayor disfrute, con mayor gozo y con mayor propósito y realmente sentir que fue otro día maravilloso gracias a las acciones intencionales que yo tomé. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración importante y es que con todo este contexto y toda esta historia y todo esto que yo les cuento en relación a el por qué pienso que es importante implementar un porcentaje de mejora constante y diario para ver esos resultados. No estoy invitando a llevarnos a punto quiebre, no estoy invitando a llevarnos a burnout y se los digo porque también estuve allí. En especial en ese primer año de pandemia, cuando tuve la oportunidad de trabajar 100% remoto, todavía trabajaba para una compañía, pero tuve la oportunidad de por 1 año y medio estar 100% desde mi casa. Prácticamente allí fue donde pasé la mayor parte del tiempo, igual que prácticamente todos, ya que, como sabemos, la pandemia fue algo mundial, nos llevó a estar en casa, quisiéramos o no. Y para mí fue el cómo yo le puedo sacar el provecho máximo a esta experiencia. Y quizás al principio sí me permití un poco más de relajo, un poco más de disfrute, un poco más de, ok, es un viernes y normalmente sería el día en que uno se junta con los amigos y sale, pero vamos a hacerlo divertido y nos sentamos en las escaleras de incendio que están afuera de la ventana y hacemos un mini picnic, mi esposo y yo. O de repente nos juntamos con nuestros vecinos a jugar uno o un juego de mesa o lo que fuera, pero eventualmente para mí lo llevé y reconozco a un punto de cómo puedo estar accionando lo que en ese momento yo veía como productividad, pero que eventualmente simplemente se volvió el tener que estar haciendo algo desde que me levanto hasta que me acueste. Y para mí llegué a experimentar periodos en donde sí me levantaba a las 6 de la mañana, como todavía lo hago, es algo que me funciona, realmente no es algo muy trabajado para mí, suelo ser más morning person y para mí las mañanas es donde yo opero de la mejor manera posible y trato de hacer la mayor cantidad de mis cosas para que en la siguiente parte del día, más la tarde-noche, sea un poco más relajado o sean acciones de bajo impacto. Para mí era me levanto a las 6, hago 1 hora de ejercicio y medito y leo y después me pongo a hacer parte del trabajo, pero también me pongo a ver un curso y al mismo tiempo estoy grabando contenido y en ese periodo también empecé con el podcast y me doy 10 minutos para comer algo, almorzar, a pesar de que de nuevo estoy en mi casa, no estoy corriendo a ningún lado, no hay ninguna prisa, pero para mí era como hacer. Y en esas me quedaba accionando muchas veces hasta las 9, 10 de la noche, en donde literalmente mi esposo me tenía que ir a buscar y que, ok, ya, apaga la computadora, ya diste todo de ti, o sea, descansa, desconéctate. Y les puedo decir que ese ritmo de vida, al menos para mí, no fue sustentable, no es lo que recomiendo. Aquí tampoco estoy diciendo que nos tenemos que ir a el opuesto, el contrario de da el mínimo y ya. Porque incluso para cosas que, y yo siento que aquí podemos entrar un poquito en debate, pero siento que hay algunas personas que lo ven como, si esto no me beneficia, o si esto no tiene que ver con mi trabajo, o si esto no es algo que me interesa, entonces es como que no lo hago y ya, esto no es mi problema y listo. Es válido, y si esa es tu perspectiva, perfecto. Para mí siempre fue si toma un poquito, vamos a decir ese 5%, no me cuesta nada y voy a tener un impacto positivo en alguien y voy a poder ayudar a alguien que quizás para mí sea una mínima acción que tengo que dar, pero para esa persona esa mínima acción conlleva algo que necesitaba mucho. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y para mí esa fue una perspectiva que yo desarrollé en mi trabajo 9 a 5 cuando trabajaba en el hospital. Muchas veces sucedía de que transferían llamadas de pacientes a mi línea por
error, porque pensaban que ese era el tipo de casos que yo atendía. Realmente ellos tenían que estar contactando a otro especialista, y muchas veces cuando eso le pasaba a otras colegas que estaban cerca de mí, muchas veces llegué a ver ese tipo de respuestas de no, aquí no es, chao, ni siquiera te ayudo, eso no es mi problema, eso no es conmigo y a mí ni me molesten, yo vine a clock in, clock out, a hacer mejores y adiós, y se olvidan de mí. De nuevo, no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, es como cada quien lo vea. Para muchas de estas personas, este trabajo era simplemente un medio para generar ingresos y una estabilidad y listo. No era algo a lo que quisieran dedicarse el resto de su vida, no era algo que les apasionaba, no era algo que les llenara. Y si bien por un tiempo yo llegué a conectar un poco con esa realidad de este no es el trabajo de mis sueños y no es lo que me veo haciendo por siempre, igual veía el valor de mi trabajo, igual veía el valor en poder hacer el bien y poder ayudar a otras personas como parte de el estar allí y de mi rol. Entonces, para mí, cuando me sucedían ese tipo de situaciones en donde entraba una llamada errónea, en donde no era conmigo, era con otro especialista, así yo no supiera 100% quién era, porque muchas veces me pasó de, mira, tengo una cita con un doctor. ¿Cuál doctor? Ay, no sé el nombre. ¿Pero qué especialidad es? No, tampoco. O sea, muchas veces tampoco era que me daban demasiada información, pero para mí ese 5% se veía en, ok, mira, no es acá, yo no soy la persona o este no es el departamento. Sin embargo, te voy a hacer una serie de preguntas y en base a la información que tú me des, déjame ver si al menos te puedo conectar con quien yo creo que es el departamento correcto o que es la persona correcta que te puede asistir con esta necesidad. Y muchas veces les puedo decir que incluso si no llegábamos a resolver el problema al 100%, el hecho de que esa persona se sintiera escuchada, el hecho de que esa persona que muchas veces ya le habían redirigido y trancaba el teléfono 1000 veces y ya estaban como que, Dios mío, que me ayude alguien. El que finalmente una persona se tomara el tiempo y pusiera un poquito de esfuerzo, porque de nuevo no es nada sobrehumano, pero era ese poquito de esfuerzo de te estoy escuchando, empatizo contigo, entiendo tu necesidad, déjame ver entre lo que yo sé y lo que puedo hacer, cómo te ayudo. No te garantizo nada, también es importante el tema de las expectativas, pero déjame ver qué podemos hacer. Y muchas veces de eso se trata, ese dar adicional. No es de que tienes que mover cielo y tierra, no es de que tienes que hacer algo trascendental, pero si tú conscientemente, tu intuición, esa vocecita interna te está indicando de que esto puede ser un poquito mejor, aquí puedes dar esta ayuda, aquí puede ser este recurso, aquí puedes brindar una mano amiga, aquí puedes mejorar un poco la manera en cómo te estás comunicando, aquí puedes mejorar un poco la manera como te estás presentando a la hora de grabar un podcast, aquí puedes manejar mejor la manera en que respondes a inquiries, preguntas, emails de tus clientes. Aquí puedes también ser un poco mejor y más óptima a la hora de establecer límites, porque no todo es necesariamente el dar más o el decir más. A veces lo óptimo y el 5% que tu negocio, que tus servicios, que tu producto, que aquello que tú estás sacando adelante requiere de ti es justamente que lo protejas un poco más, que establezcas límites sanos y que aprendas a decir que no. Y como siempre en este espacio nos gusta llevar la teoría a la práctica. Hablando de un 5% más, hoy te voy a compartir 5 maneras en que puedes dar ese paso, en especial para mis emprendedores y dueños de negocio. Empezando con lo que yo he ido aplicando cada vez más de forma consciente y de forma estratégica, es dar ese extra con tu contenido, que eleve tu mensaje, que lo potencie. Y muchas veces esto para mí inició en cuanto al cambio de mindset y en cuanto a empezar a ser consciente de esta pregunta. Esto nació a través de una conversación que yo tuve con una querida colega y amiga, Dani, a quien pueden encontrar como una idealista en redes. Y una de las cosas que hablamos hace unos meses, ella me invitaba a preguntarme, antes de yo publicar cualquier cosa en mis redes sociales, preguntarme cuál era el propósito detrás del mismo. Y con esto
para mí fue así como un aha moment, porque muchas veces yo he llegado a publicar de forma más orgánica, más en el momento, más intuitiva, y si bien es algo que me ha funcionado con mi audiencia y con mi comunidad, al fin y al cabo, llevándolo o conectándolo con los episodios más recientes en donde hemos hablado de el valor de tu negocio y de entender la diferencia entre tu rol de amiga, de pareja, de persona al día a día versus tu rol de CEO, es importante tener una estrategia. Y para mí, el empezar a cuestionar cuál es el propósito de ese story que estoy compartiendo, cuál es el propósito de ese post que estoy a punto de publicar, cuál es el propósito de ese reel, cuál es el propósito de ese TikTok, cuál es el propósito de este newsletter, cuál es el propósito de este episodio de podcast. Todo tiene una razón de ser. Y con esto no quiero que tampoco caigamos en todo tiene que ser demasiado rígido y estructurado, pero cuando empezamos a ser un poco más conscientes de nuestras acciones y no solamente quise montar esto porque es lindo y ya. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Estoy promocionando algo? ¿Estoy montando algo más inspiracional? ¿Estoy compartiendo algo de valor? ¿Qué es lo que viene a cumplir esta pieza de contenido? El empezar a hacernos esta pregunta va a hacer automáticamente que nuestro mensaje, que nuestro contenido, que la calidad de lo que estamos brindando mejore exponencialmente, porque ya no lo estamos haciendo en tema publicar por publicar, compartir por compartir o solamente para show up, sino que lo estoy haciendo de una manera que está integrada, relacionada, conectada con mi propósito mayor y con lo que estoy llevando a cabo a través de mi negocio y de mis servicios. Lo siguiente tiene que ver con los seguimientos. Este sería el punto o la recomendación número 2. Y de hecho, ahora que lo pienso, curiosamente, una de mis últimas clientas 1-a-1 vino gracias a que yo decidí conscientemente, intencionalmente, hacer un follow-up. A mí me ha pasado anteriormente que tengo potenciales clientes, personas interesadas en las mentorías y en trabajar conmigo, en donde hemos tenido conversaciones presenciales, por videollamada, por email, por mensaje, y hay un exchange, hay un back and forth en donde he aclarado todas las preguntas o dudas que tenga la persona, les he brindado información de qué es lo que ofrezco, de cuál es la transformación que van a vivir a través de ese proceso de co-creación y de trabajar en conjunto conmigo, y a veces quedan allí. Hay veces en donde yo, y de nuevo, es importante reconocer dónde podemos ser mejor y dónde hay ciertas fugas en nuestro negocio. Hay veces en donde lo he dejado allí porque siento que, mira, esta persona no está interesada, esta persona sencillamente me dijo así como que, bueno, sí, yo te aviso por cortesía, pero no es algo que le importe y lo dejé allí y ya. Y qué gran error, porque muchas veces pensamos en, es que no quiero estar molestando a la gente, es que no quiero quedar demasiado pushy o demasiado salesy, y justamente ese intento extra, ese outreach extra, ese seguimiento extra es lo que hace la diferencia entre cerrar ese deal, cerrar ese contrato, cerrar esa negociación o no. En este caso fue una clienta que por primera vez, y es parte de la razón por la que he estado más activa en LinkedIn, me contacta a través de esa página. Era alguien que no me conocía de ningún lado, no me seguía en redes. De hecho, parte del trabajo que terminamos haciendo fue establecer su presencia digital y me vino a conseguir por casualidad de la vida por LinkedIn, porque tengo algo bastante actualizado, detallado, hablo de mi experiencia laboral como psicoterapeuta, pero también hablo de los servicios que ofrezco a través de las mentorías y los diferentes programas que ofrezco. Y tuvimos un primer outreach a finales del año pasado en donde esta persona me explicaba un poco de lo que estaba buscando, de en qué necesitaba ayuda y cómo quería que trabajáramos juntos. Era algo que yo podía brindarle. Estuvimos hablando de la estructura, el costo. Ella también estaba buscando otros servicios adicionales. Hice un poco de ese trabajo de, mira, te tengo estas otras opciones que pueden ser el complemento de esto que estás buscando. Parte de ella no le interesó, pero en todo este back and forth estuvimos un buen tiempo y lo dejamos en, bueno, al principio del año siguiente, o sea, 2025, yo te contacto y hablamos, porque sí me interesa, pero ahí vemos. Y yo lo dejé así. Y pasaron las semanas y pasó el tiempo y yo al principio estaba a punto de tomar esa misma perspectiva de, bueno, a esta persona no le interesó, lo dejo ahí y ya.
Pero algo en mi interior, en mi intuición, en esa voz interna me decía, escríbele, no te cuesta nada. Vuelvo a lo mismo, muchas veces esas acciones no es algo trascendental, es dar ese extra. Y decidí escribirle, hola, feliz año, espero todo bien, quería hacer seguimiento. Y menos mal que lo hice, porque la respuesta de esa persona fue, mira, gracias, o sea, esta era la señal de que tenía que hacer esto, lo tenía muy en mente, lo que pasa es que me ocupé y tuve otros gastos y otras responsabilidades y cosas pasaron, pero mira, ¿sabes qué? Gracias por mandarme este mensaje porque es el empuje que necesitaba. ¿Cuándo podemos empezar? Ya te mando el primer pago. Y literalmente así terminamos trabajando por 3 meses y seguimos trabajando juntas después de ese approach inicial. Pero gran parte de ello fue porque yo decidí dar ese paso extra, ese poquito de más. Y así como yo lo hice en este caso, estoy seguro que muchos de ustedes han llegado a tener ese tipo de experiencias con potenciales clientes o con personas que a lo mejor fueron clientes en un punto y los contrataron para algo puntual y ya está. Que no significa que no sigan interesados, que no significa que no le vean la utilidad, el valor, la importancia de lo que tú tienes que ofrecer, pero muchas veces se ocupan, muchas veces se olvidan, muchas veces necesitan ese seguimiento constante y es ahí donde queda de nuestra parte el 5% adicional en cuanto a déjame hacer un follow-up, déjame mandar un mensaje, déjame hacer una llamada, déjame mandarle un email, déjame tocar esa puerta, porque de nuevo, si nos ponemos a pensar, lo peor que puede pasar es que te vuelvan a decir, bueno, ahí vemos, o de plano te digan no, y ya está. No, ¿qué perdiste? 5 minutos redactando un email, un mensaje, no te cuesta nada, pero puede ser la diferencia entre quedó ahí y ya, o tu próximo cliente ideal. La tercera recomendación está un poco más relacionada a la parte estética, a la parte de moda si se quiere, pero si no lo podemos ver desde el lado de nuestra presencia, porque sí, esto habla mucho, las primeras impresiones hablan mucho, la manera como nos arreglamos habla mucho, la manera en cómo nos presentamos y de nuevo hago gran énfasis en esto no significa que te tienes que gastar todo tu salario en verte impoluta, impecable, si lo puedes hacer y lo disfrutas y tienes con qué, buenísimo, pero no te tienes que gastar la millonada, es sencillamente poner ese esfuerzo de me arreglo un poco más, me pongo un toquecito más de maquillaje, me pongo algunas prendas como para elevar el look, me pongo un blazer o me arreglo más o independientemente de la manera en cómo tú lo veas o lo interpretes, pero es el cómo elevo mi presencia y cómo le doy ese toque adicional. Para mí una de las formas en que me ha ayudado a traer clientela nueva, traer personas nuevas a la comunidad ha sido cuando les he compartido y muy pronto, de hecho un par de semanas se viene otra vez mi temporada favorita que es New York Fashion Week. Cuando empecé a hablarles, a comentarle a las personas o a mostrar netamente lo que era el producirse y arreglarse y armar looks con cosas que ya tenía en mi closet, con cosas que se consiguen en tiendas como H&M. De nuevo, no tiene que ser nada de marca, no tiene que ser demasiado costoso, pero era como, incluso para este tipo de eventos, que suele ser el quién se produce, quién se viste, quién se arriesga y quién da más, puedes también hacer actos de presencia de forma intencional y de forma alineada contigo, con cosas que ya tienes. Lo mismo aplica para cuando vas a tener una llamada con un cliente, lo mismo aplica para cuando te vas a tomar un café de negocio o vas a hacer un outreach o lo que sea. Es darle dedicación y valor a esa presencia. Incluso cuando vamos a aparecer en un story, en un reel, que tú dices, la persona no le va a parar porque lo que importa es el contenido. Sí, el contenido importa, lo que tú estás diciendo importa, pero a ver, tú le vas a prestar más atención a alguien que te está dando un mensaje valiosísimo, unas joyas de recomendaciones y de pasos a seguir y te está dando ese mensaje que te está llegando, pero esa persona está en pijama y desalineada, o le vas a hacer más caso a la persona que te está diciendo lo mismo, quizás hasta de una manera no tan elevada, pero es alguien que está arreglada, que está acomodada, que con su presencia te dice, me importo lo suficiente, me quiero lo suficiente, me cuido lo suficiente para
valga la redundancia, cuidar mi aspecto a la hora de presentarme, de hacer show up, de hacer acto de presencia aquí a través de redes sociales. Así tú no me estés viendo cara a cara, pero yo quiero que se sienta como que, wow, qué persona que se arregla, que se acomoda, que le importa. Porque recordemos que también no es solo el lenguaje verbal el que comunica, lo no verbal también. Y parte de ese no verbal es cómo yo me visto, cómo yo me arreglo, cómo yo me presento. Y mientras más arregladas, más presentables, de forma intencional, nos presentemos, hagamos show up, hagamos acto de presencia, mejores resultados vamos a ver. La número 4, y antes de que me vengan con excusas de, pero es que yo no tengo el tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas y el tiempo no se hace y no aparece mágicamente. Y se los puedo decir yo, que tengo 2 meses que ya no tengo la carga laboral y de horas de una oficina, un 9 a 5, un todo lo que eso conlleva. E incluso todavía en estos momentos hay situaciones en donde me hallo, me cacho, me encuentro diciendo no tengo suficiente tiempo. Nunca va a haber suficiente tiempo, se trata de el tiempo lo hace uno. Habiendo dicho eso, la 4ª recomendación tiene que ver con permitirnos, idealmente al final del día, pero si es demasiado en estos momentos, por lo menos al final de la semana. Permitirte unos 10-15 minutos en hacer una revisión breve de cómo ha ido el proceso, cuáles son los hábitos que estoy aplicando, cuáles son los pasos que he estado dando, cuáles son las cosas que han estado funcionando, cuáles son aquellas en donde quisiera hacer ciertos ajustes. Véanlo como una auditoría express, pero es el yo conscientemente dedicarle un momento, y por eso les digo que si puede ser al final del día, mejor, porque es de alguna manera como un clock in, un clock out, o una de estas que sé que por lo menos en deportes a veces lo utilizan y en otros contextos, y se los recomiendo también, es a rose and a thorn. A rose and a thorn tiene que ver con una rosa, una espina. La rosa siendo lo bueno, la espina siendo lo malo. En este contexto puede ser como algo que, un win, un logro, algo que accioné, un paso que di, y si uno malo no alinea tanto, podemos verlo desde la perspectiva de una mejora o un ajuste que quiero hacer. Si nos permitimos empezar a aplicar eso todos los días, si lo podemos llevar a un control como en un journal, en anotaciones, o al menos brindarte unos 5 minutos, piénsalo como una mini meditación laboral, mini meditación empresarial contigo misma, de que tú te digas, ok, el win que yo tuve el día de hoy fue que me cumplí con ese video que iba a grabar, que iba a editar y que ya lo tengo listo para publicar mañana. Eso lo hice. Ese fue mi win de hoy. O mi win de hoy es que finalmente me tomé los 2 litros de agua que tenía rato diciendo que me iba a tomar al día. Hoy fue el primer día que lo logré. A lo mejor mi win es que no tenía, pero ni por ningún lado, ganas de ejercitarme de ninguna manera, y sin embargo saqué 30 minutos e hice una sesión de yoga en mi casa. Independientemente de cómo se vea, en el aspecto que sea, pero es el yo poder reconocer que hubo un paso, un logro, una acción intencional que yo realicé ese día. Y a la par, el reconocer donde hay algo que quizás pudo haber sido mejor. Dije que iba a hacer journaling y otra vez me olvidé, no hice el tiempo, sentía que no tenía nada que hacer, entonces, o nada que escribir, nada que incluir en esas páginas, y decidí dejarlo allí. De repente, lo que pude mejorar es que tengo ya como 2 días con ese email que sé que tengo que responder y no lo he respondido, o ese appointment que tengo que hacer pero lo sigo posponiendo, o esa llamada que tengo que hacer que es que me está resultando tediosa y fastidiosa, pero es que ya va una semana que la sigo tirando, entonces me comprometo a que mañana ese sea mi rose, ese sea mi win. Esa es una manera intencional y bastante eficiente de dar ese 5% todos los días y de empezar a ver cambios positivos. Y la última recomendación del día de hoy tiene que ver con agentes externos, pero que sean intencionalmente seleccionados. Porque esta última recomendación tiene que ver con feedback. Una de las cosas que a mí me ha ayudado recientemente es el tener personas
que las he escogido con pinza, porque el feedback, sobre todo a nivel profesional, laboral y de negocio, no se le pide a cualquiera. Se le pide a personas que estén en un mismo ámbito o que quizás trabajen en otro tipo de setting o con otro tipo de clientela, pero que tengan un entendimiento de tener un negocio propio, de llevar a cabo un emprendimiento, de ser un equipo de una persona y que te puedan brindar esa información, esa data y ese feedback que estás necesitando. Porque, ¿qué pasa? Incluso si nosotros somos lo suficientemente conscientes y ya hemos hecho todo el trabajo interno de saber bajarle el volumen a nuestro ego, de saber reconocer las fugas, de saber entender en dónde puedo hacer mejoras, ocurren los famosos puntos ciegos, que es cosas que literalmente no estamos viendo. No porque las estemos ignorando, no porque nos estemos haciendo los locos, no porque, bueno, después lo atiendo, sino que literalmente no nos hemos dado cuenta de que están allí. Y es donde tener esos ojos de afuera, esa visión externa de alguien que no esté tan metido en el negocio como el propio dueño de negocio, te va a permitir tener una mayor claridad y tener nuevas perspectivas para poder entonces identificar esos puntos ciegos y hacer las mejoras requeridas. Una de las maneras en que yo empecé a aplicar esto, y fue medio un pequeño experimento, vamos a hacer la segunda sesión esta semana y acá les doy un abreboca de una nueva oferta que estoy construyendo y que vamos a estar co-creando quienes deseen ser parte. Es lo que en este momento tiene el nombre de Foro de Productividad. Esto empezó con 2 de las personas en mi círculo cero, 2 personas muy cercanas a mí, que cada una, y me incluyo, estamos en diferentes fases y procesos de nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, nuestra iniciativa, pero estamos trabajando en algo y nos viene bien tener esa opinión, esa observación, esa perspectiva externa de alguien de confianza que lo esté viendo desde otro lado. Ya hicimos una primera sesión en donde básicamente la estructura fue que cada una, tipo proyecto grupal, cada una venía con su presentación. Hola, esto es en lo que estoy trabajando, este es el obstáculo o esto es lo que no estoy viendo y me gustaría su perspectiva, me gustaría su opinión, me gustaría su ayuda. Y las otras 2 brindábamos nuestra opinión, dábamos nuestras observaciones y muchas veces estábamos brindando una nueva perspectiva que esa persona no había visto. Vamos a hacer una siguiente sesión esta semana en donde le vamos a dar continuidad a esa conversación que iniciamos hace un mes. Ese proyecto, esa iniciativa, ese nuevo servicio o nuevo lado del negocio en el que estemos trabajando y que estemos desarrollando, y básicamente informar, tener también ese accountability de, ok, hace un mes estaba aquí, ahora estoy acá. Estos son los pasos que he dado, estos son los que no. Esto es lo que ha funcionado, esto es lo que no. ¿Qué recomendaciones tenemos ahora? Y si esto es algo que a ti te llama, te suena, porque sí me he dado cuenta de que muchas veces parte de lo que nos está faltando es justamente ese apoyo, ese no me quiero sentir sola, sigue siendo mi negocio, quizás no estoy en un punto de armar equipo, de estar delegando, pero me ayuda cada tanto el yo saber que voy a hacer check-in con alguien que me va a mantener accountable, me va a mantener responsable de tengo que hacer lo que dije que iba a hacer, tengo que cumplirme, tengo que seguir estos pasos para así cuando me toque hacer este check-in con esta persona yo poder decirle, mira, sí cumplí con la tarea, si se quiere. Entonces, si esto es algo que a ti te resuena y estás buscando este tipo de soporte, este tipo de apoyo y este tipo de perspectivas externas que pueden alimentar tu negocio y que te pueden permitir a su vez brindar ese 5% cada vez más, te voy a dejar acá en la descripción de este episodio un formulario para que me dejes tus datos y tu información si quieres ser parte de una siguiente edición. Ya sería para posiblemente finales del mes de septiembre. Una vez que ya tengamos una fecha definida les voy a hacer saber, pero en la descripción de este episodio voy a dejar un formulario abierto porque quiero que se mantenga en grupos pequeños. Quiero poder darle el espacio a cada uno de los participantes de ser escuchados. Obviamente esto no reemplaza un 1-a-1, no reemplaza terapia. Esto es sencillamente un trabajo grupal y un área de soporte en donde podamos venir a presentar eso en lo que estamos
estamos trabajando, un obstáculo que quizás estemos atravesando y buscar perspectivas externas. También, si estás viendo o escuchando este episodio, por allí no consigues el link, me puedes enviar un DM directamente por mi Instagram, @pameluna.g, haciéndome saber que estás interesado en participar de esta iniciativa y con mucho gusto te daré todos los detalles pertinentes. Y si bien, como les mencioné, esta idea de extender el foro de productividad a otras personas, aún así dejándolo como un espacio exclusivo, íntimo, solo algunos miembros, no llega a ser un reemplazo de los servicios 1 a 1. Te comento que para septiembre voy a estar habilitando solo 2 espacios para clientes 1 a 1, ya que septiembre llega a ser un mes bastante movido entre Fashion Week, entre diferentes proyectos que estamos desarrollando. Pero si tú estás buscando ese acompañamiento, ese seguimiento, esa co-creación y sobre todo esa transformación de cómo llevas a cabo tu negocio, pero también de cómo llevas a cabo tu vida, cómo son tus hábitos, cómo se ve el día a día en tu negocio, cuáles son esas fugas que ya has identificado pero quizás todavía no sabes cómo solventar, o por el contrario, cuáles son esos puntos ciegos que por el mismo ser solopreneur, equipo de uno, no logras ver y que te están robando energía, que te están robando recursos y que están haciendo que dejes dinero sobre la mesa. Si tú deseas empezar a transformar la manera como tu negocio, como tu emprendimiento, como tu producto, tus servicios, aquello que tú ofreces y lo que monetizas se vea de cara al público y empezar a trabajarlo desde dentro, desde tus cimientos, desde tus bases y desde tu mindset, que esta sea tu señal para empezar a co-crear y a trabajar esa expansión empresarial. En la descripción de como con todos los episodios, también te dejo el formulario introductorio en donde me puedes contar sin ningún compromiso más de ti, de qué es en lo que estás trabajando, de cuáles son esos obstáculos que estás identificando, de por qué te llama la atención o por qué esa vocecita interna te dice es momento de invertir en un mentor, es momento de invertir en ese siguiente nivel que va a ser personalizado y específico para mí, que no va a ser un copy-paste que le dan a todo el mundo, sino una persona que tiene más de 7 años de experiencia en el campo de la salud mental, así como varios años como emprendedora y como ahora empresaria a tiempo completo, que te puede ayudar y que puede observar todo desde una perspectiva externa para poder desarrollar un plan de acción hecho a tu medida, personalizado para ti, para tus necesidades, para tu tiempo, para los recursos que tienes disponibles, independientemente en dónde te encuentres y con las herramientas que cuentas, lo vamos a conseguir, lo vamos a lograr y vamos a hacer que te transformes desde lo más interno de tu ser para después poder transformar tu negocio, tus servicios y eso que tú ofreces al mundo. Así que de nuevo te dejo el formulario introductorio para que me cuentes más de ti, en dónde te encuentras y a dónde quieres llegar, así como mi email info@pameluna.com. Si tienes otras dudas, si a lo mejor el formulario te queda corto y me quieres brindar mayor información, también como siempre mis DMs están abiertos por @pameluna.g. Hay diferentes maneras en que podemos conectar, hay diferentes maneras en que podemos explorar cuáles son las vías y cuáles son las maneras en que yo te puedo ayudar con esa co-creación y con esa transformación. Que no se te vaya el tiempo. Yo sé que en este punto sentimos de que ya el año prácticamente se acaba, huele a Navidad. Eso no significa que no tengamos todavía el tiempo, el propósito, la energía, los recursos, las herramientas para dar esos cambios, para dar esos pasos y sobre todo para dar ese 5% más cada día, empezando por hoy. Así que no dejes pasar esta oportunidad, que esta sea tu señal, así como con todos los episodios que semana a semana, todos los viernes salen justamente para brindarte las herramientas, el conocimiento, esos aha moments, esas historias con las que también tú te puedes sentir identificado y decir, mira, sí, me están hablando a mí y este es exactamente el tipo de ayuda y el tipo de servicio que yo requiero. Como siempre, les agradezco que me acompañen en otro episodio, en otra edición. Espero que les sea de utilidad, espero
que esto les motive a empezar a hacerse esas preguntas de cuál es ese extra, cuáles son esos cambios, qué es ese poquito más. De nuevo, no tiene que ser nada trascendental, pero lo que sí va a ser trascendental es la serie de cambios y evolución que tú vas a ver si empiezas a aplicar ese 5% extra todos los días, en un mes, en 6 meses, en un año. Así que tú decides si hoy es un día o tu día 1. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.